Vamos a calcular entonces las derivadas. Acuérdense que lo primero que debo de hacer es detectar cuál es la variable independiente. Me doy cuenta por lo que me están diciendo aquí que esta es la variable independiente. Por lo tanto, para yo poder derivar, entonces voy a hacer la derivada de la función que tiene una variable independiente que es la k con respecto a esa misma variable independiente que es la k. Ahora bien, debemos de detectar qué es lo que tenemos por acá. Si se dan cuenta, lo que tenemos por ahí precisamente es una potencia, pero para que esa potencia quede escrita de una mejor manera, nosotros podemos escribir utilizando varios conceptos. El primer concepto obviamente es la ley de los exponentes, donde sabemos que una potencia, si le calculamos la raíz enésima, vamos a tener la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Sabemos que el índice de la raíz es un 2, por lo tanto, el denominador pues va a ser un 2. Ahora bien, para todos aquellos que tengan la duda, recuerden que existe la jerarquía de operaciones. Y en la jerarquía de operaciones a nosotros nos están diciendo que el radical es un paréntesis y la raya de fracción también es un paréntesis. Lo que quiere decir que aquí hay un paréntesis, aquí hay otro paréntesis, por lo tanto la primera operación que se debe de hacer es la resta. Y como la resta no se puede hacer porque sabemos que no son términos semejantes, tenemos bien el concepto de términos semejantes, entonces no puedo hacer la resta. Y al no poder hacer la resta, no puedo hacer la división ni tampoco puedo hacer la raíz y por lo tanto no puedo realizar ninguna operación antes de hacer la derivada. Lo que sí puedo hacer es expresarla de diferentes maneras utilizando las leyes. Por eso con la ley ya sabemos que la base, que es la que está aquí adentro, va a estar elevada a la 1/2. Sin embargo, también sabemos que existe la propiedad de los exponentes. Y en la propiedad de los exponentes a mí me mencionan que si tengo una división de dos bases diferentes y le obtengo una raíz, yo lo puedo escribir como la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Entonces, utilizando todos esos conceptos, yo me doy cuenta que tengo una división, el denominador, el numerador, y por lo tanto puedo empezar a aplicar las fórmulas. La primera fórmula que voy a utilizar es que tengo la derivada de una división, y sabemos que la derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador dividido entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, lo primero que yo debo de escribir es precisamente el denominador. Sabemos que el denominador solamente es el h cuadrada más la k cuadrada elevado a lo 1/2, porque estoy aplicando la ley de los exponentes y estoy aplicando la propiedad, dejando solamente la raíz en el denominador y la raíz en el numerador. Por eso aquí estoy escribiendo la raíz perteneciente al denominador. Una vez que ya escribí el denominador, hay que derivar el numerador. Pero me doy cuenta que el numerador, debido a que apliqué la propiedad y debido a que apliqué la ley, entonces yo tengo una potencia. Como yo tengo una potencia, me debo de acordar de la fórmula de la potencia y sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de una base elevada al exponente es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Eso me lleva entonces a que el exponente que debo de escribir es el 1/2, porque es el exponente que hace referencia a una raíz cuadrada, multiplicado por la base. Si ustedes observaron, la base es el radical que está en el numerador debido a la aplicación de la propiedad de los exponentes. Por lo tanto, el radicando es h cuadrada menos k cuadrada elevado al exponente menos 1. Acuérdense que está elevado al 1/2 por la aplicación de la ley de los exponentes. Pero si a ese 1/2 le quito un entero, quiere decir que en un entero hay dos mitades, por lo tanto lo que le debo de quitar son 2/2, y entonces aquí lo que debo de aplicar es el mismo denominador, que es medio, y en el numerador aplicar la ley de la resta, debido a que tienen signos diferentes. Eso me lleva entonces a escribir que el resultado en este exponente es a la menos 1/2 multiplicado por la derivada de la base. La base sabemos que es esta, a final de cuentas es el radicando, y entonces aquí la parte importante es que recuerden que tengo una variable independiente que es k. Esa es la importante. Todo lo que no sea k va a ser una constante. Y por lo tanto, lo primero que debo de hacer es calcular la derivada con respecto a la variable independiente de una suma o de una resta de dos funciones.
la cual simplemente es la integral de la primera más menos, dependiendo de la operación, la derivada, disculpen, estoy revolviendo aquí conceptos, la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. Y ahí se dan cuenta que también en cálculo integral es la misma fórmula. Por eso cálculo integral se vuelve más fácil, porque algunas de las fórmulas son las mismas y otras son similares. Eso lo veremos posteriormente. Eso quiere decir que hay que cobrar la derivada de h cuadrada y la derivada de k cuadrada. Pero para saber cuál de estas dos es una variable, me tengo que fijar en lo que me dicen al principio. La única que es variable es la k. Eso implica que esta primera es una constante. Y como esta primera es una constante, nosotros sabemos que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante siempre es cero. Entonces, esta es una constante. ¿Por qué es una constante? Pues porque aquí hay una k y me indica que la única variable independiente debe ser la letra k. Al no ser esta una letra k, es una constante y por lo tanto la derivada es cero. No importa que sea una letra. Acuérdense que debe de ser una variable y la variable solamente está determinada en el denominador. Esa es la que me dice la variable o la que está dentro del paréntesis cuando está declarada la función. Por lo tanto, la derivada de la primera del minuendo es 0 porque es una constante, menos la derivada de la segunda. Pero la segunda me doy cuenta que es una potencia, por lo tanto se repite esta fórmula. Y eso implica que es el exponente que es 2, multiplicado por la base que es k, elevado al exponente menos 1, tenía 2 menos 1 es 1. El 1 no se escribe porque por definición de la potencia ya está escrita una vez la base, por eso no se escribe, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y con eso ya tengo la primera parte de la derivada. Acuérdense que la derivada obedece a lo que estoy viendo con respecto a lo que es aritmética. O sea, las operaciones que me enseñaron en aritmética me dan cabida para poder determinar qué es lo que voy a estar tomando en consideración para aplicar la derivada. Y por eso tomamos las decisiones que ya mencionamos en el momento que estoy haciendo la derivada. Bueno, entonces, después de esto sabemos que lo que acabamos de escribir solamente fue el denominador, que el denominador es este radicando que por propiedades de los exponentes tiene una raíz y por una raíz está elevado a la 1/2. Entonces es ese denominador multiplicado por la derivada del numerador. Ya explicamos que es un numerador que tiene solamente un radical por la propiedad y esa raíz se expresa a la 1/2. Por eso al estar la base a la 1/2, la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada del minuendo y el sustraendo. El minuendo dijimos que es 0 porque no es una k, menos la derivada de k cuadrada, que es así, se maneja como una potencia y que cumple las características de tener el exponente, la base del exponente menos 1 por la derivada de la base. Sabemos que la base es k. Entonces váyanse aprendiendo las fórmulas, los elementos de cada una de las operaciones y de ahí va a ser cada vez más rápido la derivación. Luego es menos, según dice la fórmula, según nos menciona en la fórmula, perdón, ahora va a ser el numerador. Del numerador, bajo las mismas circunstancias que acabamos de explicar, el numerador es un h cuadrada menos k cuadrada elevado a la 1/2, multiplicado por la derivada del denominador. Como se menciona aquí en la fórmula, disculpen, como se menciona en la fórmula, es la derivada del denominador, y si se dan cuenta la derivada del denominador se va a parecer porque es similar la estructura. Entonces, bajo el mismo contexto, vamos a escribir que es 1/2, porque es el exponente, multiplicado por la base. En el denominador ahora hay una h cuadrada más k cuadrada, a diferencia del numerador donde había una resta, ahora tenemos una suma, elevado al exponente menos 1. Como el exponente sigue siendo el mismo, que es 1/2, pues ya sabemos que 1/2 menos 1 entero es el menos 1/2, del cual ya lo habíamos mencionado, multiplicado por la derivada de la base. Ahora voy a tener una suma. Como tengo una suma, entonces resulta que es la derivada de la primera. Ya les había mencionado que el primer sumando, como no es la variable independiente, entonces se convierte en una constante y la derivada de una constante es 0. Y le voy a sumar la derivada de la k cuadrada, donde aquí sí es variable, y como aquí sí es variable, entonces hay que aplicar la fórmula de la potencia.
Y si yo aplico la fórmula de la potencia, va a ser el exponente por, ay perdón, el exponente es 2, disculpen, el exponente que es 2 por la base, donde la base es una k elevado al exponente menos 1, que me da 1, sabemos que no sabe escribir, por la derivada con respecto a la variable independiente de la letra, y la letra es una k. Ahora, lo que me puede mover mucho es que una k como que parece de constante, porque se asocia el sonido de la K con el de la C, ¿no? Pero hay que entender lo indispensable que el denominador es el que va a marcar cuál letra es variable. En otras palabras, si yo tengo aquí todo el abecedario A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, S, T, U, V, W, X, Y, Z, resulta que la única variable es K y todas las demás son constantes. Entonces la derivada de todas estas es 0, porque la única variable me la están determinando en el denominador. Eso es lo que debe de quedar claro, ¿no? No importa qué letra del alfabeto sea, no importa qué letra Y sea, si no se parece a la que esté en el denominador, se considera una constante. Y por último, la derivada del denominador y por último se escribe el denominador al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, el denominador tiene una raíz por la propiedad, pero como está elevado al cuadrado, eso quiere decir que hay una operación inversa entre lo que es la raíz cuadrada y el cuadrado. Por lo tanto, si esta raíz cuadrada yo la elevo al cuadrado, al hacer operaciones inversas me regresan al mismo número y lo único que voy a escribir es el radicando. O sea, solo escribo el h cuadrada más el k cuadrada y ya con eso tengo la derivada. Ya apliqué todas las fórmulas que me sé y todas esas fórmulas identificadas por lo que está haciendo cada una de las operaciones. Eso me permite poder hacer la derivada. Una vez que hice la derivada, pues lo que sigue es jerarquía de operaciones. ¿Por qué sigue jerarquía de operaciones? Pues porque veo que hay sumas, hay potencias, etcétera, etcétera. Obviamente al haber jerarquía de operaciones debo de tomar en cuenta los términos semejantes, saber cuáles se pueden sumar y cuáles no. Si ustedes se dan cuenta, estos no se pueden sumar, estos no se pueden restar, aquí hay un 0, o sea que no cuenta, solamente queda este, etcétera, etcétera. Y que para poder hacer esa jerarquía de operaciones debemos de tomar mucho en cuenta lo que es el concepto de término. Acuérdense que el término es una multiplicación donde el primer elemento es un signo, el siguiente elemento es un coeficiente, que el coeficiente ya sabemos que es un número, el siguiente elemento es una variable con exponente, y el último elemento que vamos a estar manejando más frecuentemente es la función exponencial, donde solamente es una base con exponente. Por lo tanto, revisamos los términos. Si ustedes observan, aquí hay una multiplicación, aquí hay una multiplicación, aquí hay otra multiplicación y hasta acá aparece la resta. Eso quiere decir que todo este primero obedece al primer término, todo este segundo obedece al segundo término, y la manera de identificarlos es porque están separados con una resta. Si ustedes observan, esta no es resta, porque aquí hay un binomio elevado a un exponente, quiere decir que esto es una función exponencial. Aquí ni siquiera hay una resta, porque al haber un 0 antes, en realidad no existe una resta, sino esto se convierte en un signo. Esta no es una suma, porque como está elevado a la 1 medio, pues es una función exponencial, y de ahí me doy cuenta qué elemento es. Esa es la parte importante de identificar. Por lo tanto, la derivada de la función que depende de k con respecto a la misma variable independiente que es k, pues resulta que voy a tener varios consideraciones, y esas consideraciones van a obedecer al acomodo de términos. Entonces, escribo mi raya de fracción, comienzo, si ustedes se dan cuenta, este no es signo, pero este sí es signo. El primero es una suma entre dos sumandos, el otro es una resta entre dividiendo y sustrayendo, y este sí es un signo porque no lo estoy quitándoselo a nadie. Por lo tanto, el primer signo, el único signo que tengo en el primer término es menos. Me voy a la siguiente, luego siguen los coeficientes. Si yo veo los coeficientes, resulta que de los coeficientes tengo un número que es un medio, tengo otro número que es el 2, se están multiplicando, por lo tanto esos coeficientes me dan 2 medios, el cual es 1, y 1 pues no se escribe. Luego me voy a las variables. Si ustedes observan, las variables que yo tengo solamente es la k que está escrita una vez, porque este es el mismo. Acuérdense que la derivada de una letra con respecto a la misma letra me da la unidad, me falta escribirlo por acá. La derivada
con respecto a la variable independiente de la misma letra siempre es 1. Por lo tanto, esta es un 1 que multiplicado por el 2 pues sigue siendo 2. Entonces esto lo podemos dejar como coeficiente. Este es un coeficiente, cambia un poco en la derivación implícita, ya lo vimos. Y entonces solamente me quedan las variables. Y la única variable que veo pues es esta acá. Esta no es variable porque se llama sustrayendo, esta no es variable porque se llama sumando. Entonces la única variable es la k. Ahora bien, vamos a las funciones exponenciales. La función exponencial es la base con exponente, donde esa base ya no es una letra, sino es algo más robusto. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una base que está elevada a un exponente y aquí hay otra base que está elevada a otro exponente. Entonces, esas dos bases que están elevadas a los exponentes las debo de escribir enseguida. Pero si ustedes observan, aquí tengo un exponente negativo. Como hay un exponente negativo, debo de aplicar la propiedad de los exponentes, sabiendo que una potencia con exponente negativo se escribe su recíproco. Recuerden que recíproco es intercambiar numerador con denominador y solamente se deja el signo positivo del exponente. Por lo tanto, aquí voy a escribir esta base que tiene exponente positivo. Esa base con exponente positivo es la raíz cuadrada de h cuadrada más k cuadrada. Y esta base que tiene exponente negativo hay que escribirla en el denominador. Por lo tanto, aquí hay una raíz de h cuadrada menos k cuadrada. Pero en ese momento me doy cuenta que aparece un denominador y ese denominador es raíz. Como no puede ser raíz, ya lo habíamos mencionado varias veces, puedo aquí aplicar el concepto que se denomina racionalizar el denominador. Y al racionalizar el denominador, lo que yo debo de hacer es multiplicar por una fracción donde tengo la misma raíz que está en el denominador. En otras palabras, el radicando es h cuadrada menos k cuadrada, y acá también tengo un h cuadrada menos k cuadrada. La idea de multiplicar estos dos es que una raíz al cuadrado son operaciones inversas, solamente se deja el radicando y con eso ya no está la raíz en el denominador, lo cual me ayuda de mucho. Y así se deben expresar los resultados. Bueno, vamos con la siguiente. En la siguiente término me doy cuenta que hay un signo que es negativo, por aquí hay un signo que es positivo. Es un signo debido a que hay una suma, pero como es suma con cero, se queda solamente el signo. Y por leyes de los signos, aquí se me olvidó, lo agregamos. Por ley de los signos, la multiplicación de dos signos diferentes es positivo. La multiplicación de dos signos iguales es positivo, diferentes es negativo. Por lo tanto, aquí me da negativo. Luego me doy con los coeficientes, que son los números. Coeficientes, tengo otra vez aquí un medio que está multiplicando, un 2 que está multiplicando. El resultado me da 2 medios, por lo tanto se escribe un 1, el cual no se escribe. Y después me voy a las variables. De las variables, habíamos dicho en el primer término que nos está la k, no la había marcado. Y aquí también nos está la k. Si se dan cuenta, esta k es un sumando, por lo tanto no es variable. Esta k es un sumando. Y por si les queda la duda, esta h cuadrada dijimos que es una constante porque la variable independiente solamente es la k. Entonces, esta es una constante, aunque como está restando se convierte en diminuendo. Y también esta es una constante, pero como se está sumando, se convierte en sumando. Y no es una constante que tenga que multiplicar por el 1 medio y por el 2. O sea, no puedo incluirla ahí, pues, debido a que está como sumando o que está como sustrayendo. Esa es la razón. Ahora bien, me voy con las siguientes, que son funciones, perdón, la letra me faltó. Las letras son acá, luego me voy con las funciones exponenciales. De igual manera que en el caso anterior, tengo dos donde me doy cuenta que esta va a estar en el numerador porque tiene exponente positivo y esta va a estar en el denominador porque tiene exponente negativo. Eso implica que las dos las escribo como raíz. La del numerador ahora va a ser h cuadrada menos k cuadrada y la del denominador ahora va a ser una h cuadrada más una k cuadrada en raíz cuadrada. Y de ahí sabemos, por lo que les acabo de explicar, que como hay una raíz en el denominador, entonces hay que multiplicar por una raíz que tenga por radicando lo que está en el denominador. En este caso es una suma, y entonces aquí escribo una h cuadrada más una k cuadrada, y aquí también una h cuadrada más una k cuadrada. Tengan cuidado con la escritura, porque esta parece una u. Vamos a borrarla para que se vea bien que no es una u, sino que es una k, y que a la larga me pudiera causar algún problema
porque solamente escribo lo que creo ver y no me aseguro que sea la letra adecuada, ¿no? La raya de fracción la dejamos hasta donde debe de estar y sabemos que el denominador sigue siendo el mismo, que es el radicando, o sea, h cuadrada más k cuadrada, que provino de la fórmula. Recuerden que en la fórmula yo tenía un denominador que estaba elevado al cuadrado y por eso el denominador, que es el denominador que está por acá, por eso queda al cuadrado. Continuando, pues sabemos que no puedo terminar la derivada hasta que haya concluido las operaciones. Por lo tanto, si yo multiplico este por este, me voy a dar cuenta que voy a ejercer una operación inversa, porque me va a quedar la raíz al cuadrado, y por eso solamente me queda el radicando. Obviamente aquí me faltó que debo de comenzar por ver la jerarquía de operaciones. Eso obedece a los términos semejantes. Me doy cuenta que aquí no puedo sumar, aquí no puedo restar, aquí no puedo restar, aquí no puedo sumar, pero sí me doy cuenta que puedo multiplicar los denominadores. De ahí surge el concepto de operación inversa, porque me queda una raíz elevado al cuadrado debido a que la estoy multiplicando dos veces. Y esa operación inversa me lleva al número original, que es el radicando. Por lo tanto, lo que voy a tener es que la derivada de la función que depende de la variable independiente que es k, con respecto a esa misma variable independiente, va a ser 1 menos k, que va a tener un denominador que es h cuadrada menos k cuadrada. Y en el numerador voy a tener una raíz, pero si ustedes se acuerdan, si yo tengo dos bases diferentes, con el mismo exponente, lo que puedo aplicar es una propiedad, y la propiedad de los exponentes me habla que si yo tengo una potencia multiplicada por otra potencia que tiene diferentes bases, yo lo que puedo hacer es la multiplicación de las bases y dejarlo a la misma potencia. En ese momento me doy cuenta que aquí tengo binomios conjugados, y al ser binomios conjugados, acuérdense que si yo tengo un binomio multiplicado por el binomio conjugado, que en otras palabras quiere decir que tienen la diferente operación, o sea, no tienen suma los dos, sino tienen resta, entonces el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Debido a esa razón, aquí voy a tener el cuadrado del primero, que va a ser una aplicación de la ley de los exponentes, una potencia elevado a otra potencia. Lo que debo de hacer es dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Por lo tanto, h cuadrada al cuadrado me va a dar por resultado una h cuarta. Y lo mismo va a ocurrir con la k, me va a dar una k cuarta, todo dentro de una raíz cuadrada, porque estoy multiplicando los radicandos debido a que estoy aplicando la propiedad de los exponentes que me permite multiplicar las bases. Lo mismo ocurre con el otro, aquí me queda una menos k, solamente que el denominador ahora va a ser el radicando, donde el radicando es una suma. Y en el numerador va a ocurrir lo mismo, voy a aplicar la propiedad de los exponentes, voy a aplicar la multiplicación de binomios conjugados, por lo tanto me da h cuarta menos k cuarta en raíz cuadrada, dividido entre h cuadrada más k cuadrada. De ahí obviamente me doy cuenta que todavía hay operaciones, como todo hay operaciones, pues lo que voy a hacer es que por la jerarquía de operaciones, lo que yo debo de hacer es revisar la suma de términos semejantes. Pero resulta que términos semejantes no hay, por lo tanto no puedo hacer ni restas ni sumas. Y entonces debo de ver la siguiente operación. Y la siguiente operación es una resta entre dos fracciones, entre dos números racionales. Entonces el concepto que voy a aplicar es el de resta de números racionales. Y esos números racionales tienen un denominador que es h menos k al cuadrado, h cuadrada más k cuadrada. Y sabemos que para calcular el mínimo común múltiplo, lo que hay que hacer es multiplicar las bases que están en el denominador. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a la variable independiente es el mínimo común múltiplo, que es la multiplicación de h cuadrada menos k cuadrada, es una base, multiplicada por la otra base que es h cuadrada más k cuadrada. Y entonces sabemos que el procedimiento es dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador.
Obviamente la división de este entre este me da 1 y el único resultado es este, que se va a multiplicar por el numerador. Eso implica que voy a escribir un menos, signo primero, variable después, luego el h cuadrada más el k cuadrada multiplicado por la raíz cuadrada de h cuarta menos k cuarta. Eso lo único que hice fue mínimo común múltiplo entre denominador. Vuelvo a repetir, este entre este me da 1, por lo tanto lo único que debo de hacer es multiplicar este por estos elementos. ¿Cuál es el elemento? Es el elemento signo, es el elemento variable, es el elemento mínimo común múltiplo y es el elemento numerador. Que eso me lo da la suma de números racionales, o sea, es algo que hacíamos desde prácticamente quinto de primaria, perdón. Y solamente hay que entender el concepto porque muchas veces se dice que lo hacen con productos cruzados y pues eso ni existe, ¿no? En algún momento se pensaba que era bueno enseñar productos cruzados, pero se ha entendido que no siempre hay productos cruzados. Por eso el concepto se dejó en el desuso, ¿no? Aquí hay una resta, se escribe la resta y vuelvo a hacer lo mismo. Es el mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso me lleva a que divido este entre este y me da 1. Por lo tanto, la respuesta es multiplicar este por estos tres elementos. Por lo tanto, es menos, primero la variable, luego la función h cuadrada menos k cuadrada y luego la raíz. Primero me enseñan las funciones con exponentes enteros, luego me enseñan las raíces. Esa es la razón por la cual la raíz la escribo hasta el último. Y eso va a estar dividido entre el h cuadrada más el k cuadrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí otra vez todavía no he terminado por la única y sencilla razón que sigue habiendo operaciones. Como sigue habiendo operaciones, la operación que se ve luego aquí es una resta. Y como estos no son términos semejantes, porque dense cuenta que el menos casi se parece, pero ya esta ya no se parece, entonces como no hay términos semejantes, entonces vamos a hacer la división de fracciones. Obviamente primero revisé jerarquía de operaciones, por eso me di cuenta que conociendo los términos semejantes no pude hacer operaciones. Y entonces voy a escribirle un 1 aquí y ya sabemos que se debe escribir numerador por numerador entre denominador por denominador, que es la división de fracciones, la división de números racionales, que eso ya lo sabemos desde hace mucho tiempo y que erróneamente le decían la ley del sándwich. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente, que es una k, y ahí escribo una x, con respecto a la variable independiente, que ya sabemos que es k, es una multiplicación de el 1 multiplicado por menos k, y de una vez, aprovechando, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un factor común y ese factor común es el menos k. Entonces ahí también tengo otro factor común que es la raíz. Entonces como tengo estos tres factores comunes, de una vez vamos a factorizar utilizando máximo común divisor. Saben que el máximo común divisor obedece a los factores comunes. Entonces el factor común es menos, el factor común es k, y el factor común es la raíz cuadrada de h cuarta menos k cuarta, multiplicado por lo que hace falta. Y lo que hace falta es un h cuadrada más k cuadrada más un h cuadrada menos k cuadrada. ¿Cómo supe que era un más? Pues porque ya se factorizó estos dos. Entonces lo único que falta, o sea, lo único que sobrará de la división es, lo voy a escribir aquí con marcatextos azul, lo único que hace falta y que resulta de la división es escribir este h cuadrada más 4 y también este h cuadrada menos k cuadrada, menos k cuadrada. Y el producto de los medios, obedeciendo a que estamos en división de fracciones, es este por este y por este. Por lo tanto, me va a quedar un h cuadrada más k cuadrada multiplicado por un h cuadrada menos k cuadrada multiplicado por otro h cuadrada más k cuadrada. Y si ustedes se dan cuenta, ahí resulta que
pudiese hacer las multiplicaciones, porque la multiplicación de estos dos es un producto de binomios conjugados. Por lo tanto, puedo hacer la multiplicación, pero recuerden que todos los resultados deben estar factorizados. Como todos los resultados deben estar factorizados, esa me lleva a la conclusión que no debo de multiplicar porque ya está factorizado. Factorizar, acuérdense que es expresar en factores. Entonces, si yo multiplico, me va a quedar una h cuarta menos una k cuarta, pero esto se puede factorizar como el producto de dos binomios conjugados. Por eso no se realiza la multiplicación. Aquí me estaba dando cuenta que escribí mal este número, porque este número es una h cuarta. Y ahora sí, vamos a hacer otra vez jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones debo de entonces darme cuenta que existen términos semejantes, y al ver los términos semejantes me doy cuenta que esta h cuadrada y esta h cuadrada son términos semejantes, al igual que esta k cuadrada y esta k cuadrada. Por lo tanto, cuando haya signos iguales, se utiliza la ley de la suma. Cuando hay signos diferentes, se utiliza la ley de la resta. Y de ahí me da entonces que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es un menos k que multiplica la raíz de h cuarta menos k cuarta, k cuarta, multiplicado por un 2h cuadrada más 0, porque si se dan cuenta la suma de k cuadrada menos k cuadrada pues me da un 0. Por lo tanto el 0 ya no es necesario escribirlo, solamente lo dejo así y lo divido entre un h cuadrada más k cuadrada, un h cuadrada menos k cuadrada por un h cuadrada más k cuadrada elevado al cuadrado. Acuérdense que por definición de potencia, aquí vamos a escribir, por la definición de potencia, cuando se multiplican dos veces la misma base por sí misma, se escribe aquí un 2, y eso quiere decir que sigue factorizado, ¿no? Sigue expresándose como un factor. Lo único que estoy haciendo es de una vez escribirlo adecuadamente de acuerdo a la definición de potencia. No es que lo esté multiplicando, estoy escribiendo tal cual me menciona la definición de potencia. Si tú tienes dos bases que se multiplican por sí mismo, pues escribe el número de veces que se multiplican por sí mismo como un exponente, y si lo escribes como un exponente pues ya estás haciéndolo adecuadamente, ¿no? Entonces vamos a esto, yo creo que lo puedo escribir aquí, a ver, espérenme tantito, dejen ver si se puede. Si se puede escribir aquí, vamos a escribirlo por acá. No cabe, mejor lo dejamos acá. Bueno, y entonces ahora sí, lo único que me hace falta es que si ustedes se dan cuenta que hay un signo, aquí hay un coeficiente, aquí hay una variable, pero aquí hay una constante. Entonces hay que escribirlo adecuadamente, no lo podemos dejar todo revuelto. Y por lo tanto, para darle el orden adecuado, lo único que voy a hacer es reescribir. De hecho, no voy a hacer ninguna operación, solamente voy a reescribir, pero esa reescritura pues debe de ser de acuerdo a lo que me marca los términos. Y eso implica entonces que la derivada de la función, que depende de la variable independiente que es k con respecto a esa variable, me da un signo que es menos, una constante o coeficiente que es 2, y también h cuadrada, porque las dos son constantes, debido a que habíamos dicho que lo que no es k, todo lo demás es constante. Todas esas son constantes. Y luego viene la variable que es k, y luego vienen las funciones exponenciales. En las funciones exponenciales tengo un h cuadrada menos k cuadrada multiplicado por una h cuadrada más k cuadrada elevado al cuadrado, y arriba tengo una raíz cuadrada de una h cuarta menos una k cuarta. Debido a que ya no hay operaciones, que ya está acomodado, que no hay raíces en el denominador ni exponentes negativos, se puede decir que ya se concluyó la derivada. Pero se concluye después de haber hecho la aplicación de muchos conceptos de álgebra
que pues ya los hemos estado repasando varias veces. Bueno, vamos a hacer la siguiente derivada que, me dijeron que tienen duda. Y estas fórmulas vamos a hacerlas tantito para acá. Permítame tantito. Bueno, entonces para realizar esa derivada, otra vez lo que tengo que detectar es primeramente la variable independiente. Ya me di cuenta que es una t. Entonces todas las que sean t's van a ser variables. Ahora bien, yo no puedo derivar ahorita nada de lo que está ahí porque no tengo derivadas de raíces. Aquí hay una derivada de división, pero podemos hacer algo antes debido a que hay una t en el numerador y una t en el denominador. Y también aquí vemos que hay un producto, pero como es el producto de dos variables, puedo previamente aplicar lo que yo sé de álgebra. En otras palabras, vamos a aplicar leyes de los exponentes. ¿Cuál va a ser la primera ley? La primera ley menciona que si yo tengo una base elevado a una exponente y la raíz enésima, esto va a ser la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Eso implica entonces que yo tengo una f de t que es una t elevado a la 1/3 debido a que tengo una raíz, luego menos. Si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre lo mismo. Aquí yo tengo una t a la 1/2, pero como hay una división, entonces me acuerdo que la otra ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia, el resultado es la misma base, pero voy a restar el numerador, el exponente del numerador, perdón, menos el exponente del denominador. Si ustedes se dan cuenta, en el numerador tengo un 1, en el denominador tengo un medio, por lo tanto, en lugar de escribir 1 menos un medio, lo que escribo es que este entero tiene dos mitades, y entonces van a ser dos mitades menos una mitad. El resultado es el mismo denominador, este 2 menos 1 es ley de la resta, me queda 1, y eso quiere decir que a mí me va a quedar una t elevado a la 1/2. Escribo el coeficiente que es 4, escribo la base que es t, y el exponente que es un medio, y listo. Y por último, me doy cuenta que aquí tengo otra vez otra aplicación a la ley. La única diferencia es que ahí lo que voy a escribir es que tengo la multiplicación, les escribo la ley, tengo la multiplicación de dos potencias. Por lo tanto, si se multiplican dos potencias, se deja la misma base, se suma el exponente del primero más el exponente del segundo, y entonces me doy cuenta que esta t tiene un exponente que es 1. Esta raíz quinta, debido a lo que maneja la ley de los exponentes, es un quinto. Por lo tanto, en lugar de hacer la suma de 1 más un quinto, lo escribo en fracciones comunes, y ese 1 más un quinto lo puedo escribir yo como un entero, donde el entero tiene 5 pedacitos, tiene 5 quintos, y entonces lo que voy a hacer es sumar el 5 quintos de este exponente que es a la 1, más el 1 quinto de esta raíz a través de esta ley. Y por lo tanto tienen el mismo denominador, sumo los numeradores utilizando la ley de la suma, me da un 6, y eso quiere decir que me va a quedar un solo exponente que va a ser a la 6 quintos, pero eso obedece obviamente a las leyes de los exponentes. Por lo tanto, escribo un más 3 por una t elevado a la 6 quintos. Y entonces, ahora sí ya puedo derivar. Si yo derivo, me voy a dar cuenta que tengo una resta y una suma. Sabemos que entonces aplico la derivada de una resta o una suma, que es la derivada de cada una del sumando o del minuendo y del sustrayendo. Entonces, la derivada de la función va a ser con respecto a la variable independiente, porque sabemos que la variable independiente es la que se encuentra adentro del paréntesis en la función. Por eso es con respecto a t. Y el primer minuendo que voy a derivar es la derivada de una potencia, por lo tanto es el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base, y eso me lleva a que yo debo describir el exponente, que es un tercio, por la base, que es t, elevado al exponente menos 1. Pero este 1, si está en tercios, son 3 tercios. Por lo tanto, le resto 3 tercios. Como tiene el mismo denominador, se deja 3. Se hace la ley de la resta, predomina el signo del mayor. Hago la resta entre 3 y 1 y me queda 2. Por lo tanto, el 1 tercio menos 1 es un menos 2 tercios. Y luego sabemos que viene una resta. Por lo tanto, escribo simplemente la resta. Y me acuerdo que hay otra fórmula que menciona
que si yo tengo la derivada de una constante por una función, escribo aquí abajo, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada con respecto a la variable independiente de la función. Eso implica que luego lo que debo de escribir es el 4, que es la constante, y luego derivo la función, donde me estoy dando cuenta que la función es una potencia. Por lo tanto, la derivada de esta potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, el 1 medio menos 1, ya sabemos que es 1 medio menos 2 medios, el denominador común es 2, hago la ley de la resta, predomina el signo del mayor, hago la resta y me queda 1, entonces esto es a la menos 1 medio por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Con respecto a la variable independiente. Y luego, por ser una suma, pues se va a escribir el más, por ser una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Al ser una potencia, ya sabemos que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Pero este 1 ahora van a ser quintos, por lo tanto son 5 quintos, y me doy cuenta que es el mismo denominador, se deja el 5, hago la ley de la resta entre el 6 y el 5, predomina el signo positivo, la resta me da 1, y entonces el resultado es un quinto. Aquí me queda a la 1 quinto por la derivada con respecto a la variable independiente de la base, donde la base esté. Y entonces ya ahora sí, lo que sigue es las operaciones, jerarquía de operaciones y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a continuarlo de este lado. Comenzamos con jerarquía de operaciones. Sabemos que la jerarquía de operaciones se basa en los términos semejantes, y entonces de los términos semejantes me doy cuenta que aquí hay una resta, aquí hay una suma, pero para saber si son términos semejantes debería de estar la letra con la misma variable, lo cual pues no se observa. Entonces no puedo hacer una suma con términos semejantes, sin embargo sí puedo acomodar todo, realizar la jerarquía de operaciones de acuerdo a lo que me marca el término. Acordémonos que en el término siempre comenzamos por un signo, después del signo sigue un coeficiente, después del coeficiente sigue una variable con exponente, y después sigue la base con exponente que les habíamos mencionado, que eso es una función exponencial. Entonces, observando, vamos a escribir que la derivada de la función que depende de t con respecto a la t es, este primero es un término, luego viene una resta que me hace la separación con el segundo término, luego viene una suma que me hace la separación con el tercer término. Por lo tanto, lo primero que hago es multiplicar signos, aquí no hay signo, por lo tanto, bueno, el signo es el positivo, perdón. Luego me voy con el coeficiente, me doy cuenta que el coeficiente solamente es un tercio, por lo tanto escribo un tercio, y posteriormente observo que aquí tengo un exponente negativo en la variable. Debido a que tengo un exponente negativo en la variable, ya sabemos que aplicamos la propiedad de los exponentes, donde la propiedad de los exponentes hace referencia a que si yo tengo una base con una potencia negativa, le escribo aquí abajo, la propiedad de los exponentes habla que si yo tengo una base con el exponente negativo, se escribe como el recíproco con el exponente positivo. Por lo tanto, se va a escribir un 1 entre un t elevado a la 2 tercios. Pero el 2 tercios sabemos que me hace referencia a una raíz. Siempre que yo tengo un exponente racional, es una raíz. Por lo tanto, lo que debemos de hacer, como ya les había explicado hace rato, es racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador ahora obedece a que voy a multiplicar por una t, de tal manera que debe de tener el exponente lo que me hace falta para completar el entero. Entonces, si yo tengo 2 tercios, lo que me hace falta para completar el entero es un tercio. De ahí tomo la decisión que el exponente de esta variable debe de ser t a la 1 tercio, para que al aplicar la ley de los exponentes me dé como resultado un entero. Vamos al siguiente término. En el siguiente término vuelvo a revisar. Tengo un signo menos, que es lo único que hay de signo, en lo demás no hay ningún signo. Por lo tanto escribo el menos, luego me voy con los coeficientes, de los coeficientes observo
En este segundo término que tengo un 4 y un 1 medio, obviamente al multiplicar me da 4 medios y 4 medios es un 2. Y posteriormente tengo una base donde ocurre lo mismo. Esta base está elevada a un exponente negativo, por lo tanto aplicando la propiedad lo puedo escribir en el denominador, pero también voy a racionalizar el denominador debido a que me estoy obteniendo una raíz, porque escribo un 1 entre t a la 1 medio, y habíamos mencionado que para completar el entero, para que este sea entero, pues resulta que tengo una mitad, me falta otra mitad, y ese es el exponente que voy a escribir en la variable que va a multiplicar tanto el numerador como el denominador. Recuerden que esta estrategia se denomina multiplicar por 1, porque como el numerador y el denominador es el mismo, la división me da 1, y una multiplicación por 1 pues no me está afectando en absoluto a la escritura del número. Luego me voy con el último término me doy cuenta que tiene un signo positivo, no hay más signos por acá, por lo tanto escribo el signo positivo, luego escribo los coeficientes, sabemos que los coeficientes son los números, si me voy hacia los números tengo un 3 y tengo un 6 quintos, debido a que es una multiplicación de números racionales le agrego un 1 al 3, multiplico 3 por 6 y 5 por 1, donde me queda un 18 quintos, y por último observo que, bueno, en todas, se me olvidó, en todas tengo una derivada de t con respecto a t, que sabemos que esto es 1 y también funge como coeficiente. Al ser un coeficiente, ese coeficiente es 1, disculpen, me equivoqué de color. Aquí este es un coeficiente que es 1, este es un coeficiente que es 1. Aquí me comí la diferencial, perdón, la derivada de la base, disculpen. Y por último, en el último término, tengo un exponente positivo. Como hay un exponente positivo, no es necesario racionalizar el denominador porque no hay exponente en el denominador, y pues solamente escribo el t a la 1 quinto y hasta ahí llegó el término. Y entonces, otra vez, necesito comenzar con jerarquía de operaciones, y de esa jerarquía de operaciones, otra vez basándome en términos semejantes, no hay términos semejantes, por lo tanto lo único que debo de aplicar son leyes de los exponentes. Sabemos que aquí hay una multiplicación de dos bases, donde se deja la misma base y se suman los exponentes. Aquí hay un exponente fraccionario. La ley es que si yo tengo una potencia con la raíz enésima, entonces esto me da un exponente dividido entre el índice de la raíz. Y con el concepto de término, sabemos que todo lo debemos describir a manera de término, por lo tanto, me queda que la derivada con respecto a la variable independiente es un tercio, que es el exponente. En el numerador hay una raíz cúbica de t, por lo que expliqué de leyes de los exponentes, y en el denominador al sumar los exponentes me queda un t a la 1. Obviamente no se escribe el exponente por la definición de potencia, luego sigue un signo, luego sigue un coeficiente, la multiplicación del numerador me queda t a la 1 medio, que sabemos que eso es una raíz cuadrada de t, el cuadrado nunca se escribe, se sabe que se deja solamente si en el índice, aquí se suman los exponentes, me da un entero, también me da una t, y luego tengo un 18 quintos que es el coeficiente, y la t a la 1 quinto, pues habíamos dicho que simplemente es una raíz quinta de la t. Si ustedes observan, ya no puedo factorizar debido a que no hay términos comunes, no hay un factor común, que es la factorización más socorrida, y por lo tanto hasta ahí llega el resultado de la derivada. Al igual que nosotros, pues lo único que estoy haciendo es aplicar las fórmulas de las derivadas. Ya que apliqué las fórmulas de las derivadas, es jerarquía de operaciones, es acomodo de acuerdo a los términos, y fijarse que para llegar al resultado lo que debo de procurar es que ya no hay raíces en el numerador, ya no hay raíces en el denominador, ya no hay raíces en el denominador, que es lo importante, ya no hay exponentes racionales, exponentes fraccionarios, y que debe de estar factorizado. Obviamente deben estar las respectivas operaciones realizadas. Vamos a derivar la siguiente. Se ve luego que hay una división. Como es una división, pues ya sabemos que la derivada de la división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. No hay mayor preámbulo que aplicar directamente la derivada, debido a que no tengo raíces, que es lo que generalmente me causa ahí un inconveniente. Entonces voy a derivar de acuerdo a las fórmulas.
Y ahí lo único que debo de entender es que ahora la variable independiente va a ser la letra griega teta con respecto a teta. Entonces escribimos que debe de ser el denominador. El denominador es una teta cuadrada más 4. Recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto esta raya quiere decir que aquí hay un paréntesis y hay que respetar ese paréntesis, por lo tanto aquí escribo un paréntesis que va a multiplicar a la derivada del numerador. En el numerador me doy cuenta que hay una resta, al haber una resta va a ser la derivada del minuendo menos el sustraendo. El minuendo es una potencia, sabemos que la potencia es el exponente por la base, el exponente menos 1 por la derivada de la base, y entonces lo que voy a escribir es un exponente 2 multiplicado por una base que es teta, elevado a la 2 menos 1 que es 1, multiplicado por la base, donde la base es la teta, con respecto a la variable independiente que también es teta. Luego hay un menos 4, me recuerdo que el 4 es una constante y la derivada de una constante sabemos que es 0, por lo tanto escribo el 0 solamente para fines didácticos, no es necesario que lo escriban en el momento de la evaluación. Y por la fórmula esto es menos el numerador, donde el numerador es teta cuadrada menos 4 multiplicado por la derivada del denominador. En el denominador ocurre algo similar, tengo una suma, al haber la suma es la derivada de la primera es una potencia, entonces es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 multiplicado por la derivada con respecto a la variable independiente de la letra, más la derivada del 4, pero el 4 como es una constante, ya habíamos dicho que la derivada de una constante es 0, entonces escribo el 0, aunque en realidad no es necesario, solamente es para mostrar que hay un resultado que es un 0. Y esto lo divido entre el denominador al cuadrado. El denominador es teta cuadrada más 4 elevado al cuadrado quiere decir que se está multiplicando dos veces, por lo tanto ya está factorizado, y al estar ya factorizado no es necesario elevar al cuadrado. Recuerden que los resultados deben estar factorizados. Bueno, me voy entonces a ver otra vez jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones observo que aquí hay una resta con 0, por lo tanto no se hace la resta. Sin embargo, este 2 teta multiplico el primer sumando y el segundo sumando. Lo mismo ocurre aquí, que este 2 teta multiplica al minuendo, al sustraendo, y también hay un signo menos que está multiplicando. Entonces primero el menos multiplica al 2 teta y luego ese menos 2 teta multiplica a los dos. Por lo tanto, me doy cuenta que debo de aplicar una propiedad distributiva. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. En otras palabras, también estoy aplicando la propiedad conmutativa. Y obviamente estoy aplicando la ley de los signos, porque si son signos iguales en la multiplicación o división el resultado es positivo, y si son diferentes es negativo. El restarle 0 o el sumarle 0 no afecta en nada, entonces simplemente hago la multiplicación, acordándonos que primero se debe de escribir el signo, luego se debe de escribir el coeficiente, que es un número, luego se debe escribir la variable con exponente, y en dado caso que haya función exponencial, pues se escribe. Entonces hago la escritura, la derivada de la función con respecto a teta, con respecto a la variable independiente que también es teta. En el numerador comenzamos con un 2 teta cúbica. Me estoy dando cuenta que también voy a aplicar leyes de los exponentes. Esa ley de los exponentes obedece que si tengo una base por otra base que tiene diferente exponente, lo que hace es que se deja la misma base y se suman los exponentes. De ahí me queda el teta cúbica debido a que es 2 más 1. Luego viene una ley de signos, me da más, el 2 por el 4 me da un 8, y el teta pues se escribe así. Obviamente este d teta en d teta es 1, por eso funge como coeficiente. También este d teta en d teta es 1, por eso funge como coeficiente. Me voy al segundo, acuérdense que primero multiplico el signo, entonces me queda menos 2 teta cúbica, haciendo lo mismo que hice hace ratito, y luego me queda un más, porque es menos por menos, más un 8 teta dividido entre un teta cuadrada más un 4 al cuadrado, donde habíamos dicho que ya está factorizado, porque la definición de potencia me dice que el exponente es el número de veces que se multiplica la base por sí misma. Por lo tanto, ya está siendo multiplicada la base dos veces y no es necesario elevar al cuadrado porque ya está factorizado. Por último, pues estamos observando que otra vez debo de revisar la jerarquía de operaciones. En esa jerarquía de operaciones
debo de ver lo referente a los términos semejantes y me doy cuenta que aquí hay dos términos semejantes, que es el 2 teta cúbica menos 2 teta cúbica, aplicando la ley de la resta o la definición de la resta. Acuérdense que la resta es quitar. Entonces, si yo resto, a 3 le quito 3, por lo tanto me queda 0. Y los otros dos sí son términos semejantes. En esos términos semejantes observo que los dos son positivos, por lo tanto se va a aplicar la ley de la suma. Y en la ley de la suma sabemos que se suman los números y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, aplicando esos conceptos, escribo que la derivada de la función que depende de teta con respecto a teta es un 16 teta multiplicado por un 1 entre el teta cuadrada más 4. Acuérdense que siempre debe estar separado el signo, que es positivo, debe estar separado de el coeficiente, que es el 16, y debe de estar separado de la variable independiente, variable con exponente, que es teta. Y eso debe de estar separado de lo que es la función exponencial. Aquí tengo un teta al cuadrado, obviamente está en el denominador, elevado al cuadrado, y la forma correcta es separar signo, coeficiente, variable y función exponencial. En algunos textos van a encontrar que es 16 teta entre teta cuadrada más 4, pero ahí es un error, porque recuerden que debe estar todo separado para la implementación tecnológica. Generalmente los matemáticos se quedan hasta solamente escribir todo revuelto, pero como nosotros vamos a aplicarlo y vamos a hacer sistemas mínimos y vamos a hacer laboratorio, pues sí es más conveniente dejarlo todo separado para que no haya ningún problema. Continuamos con otra derivada. Esta, si se dan cuenta, es una derivada implícita. Entonces, al ser una derivada implícita hay que manejarla como tal, o sea, no hay que despejar, solamente hay que seguir las fórmulas y de ahí empezamos. Primeramente se van a dar cuenta que tengo una división. En esa división tengo un numerador, tengo un denominador, simplemente hay que aplicar la fórmula de la división. Eso quiere decir que para empezar a derivar, pues simplemente aplico las fórmulas que están a la derecha, y entonces debo de escribir el denominador, que es una y cuadrada, multiplicada por la derivada con respecto a la variable independiente de una letra, porque ustedes se dan cuenta en el numerador nada más hay una letra. Luego es menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí tengo una potencia, la derivada de una potencia es el exponente por la base al exponente menos 1, que es 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Aquí me faltó. No, sí está bien. Con respecto a la variable independiente. Pensé que me había faltado, pero aquí no hace falta. Y eso debe de ser dividido entre el denominador al cuadrado. Eso quiere decir que estoy elevando al cuadrado. Obviamente estoy aplicando una ley de los exponentes y me queda una y a la cuarta. Recuerden que la ley de los exponentes habla que si yo tengo una potencia elevado a otro exponente, por resultado me da la base multiplicando los exponentes. Y ya tengo la derivada de la primera. Debido a que es una suma, sabemos que en una suma es la derivada del primero más la derivada del segundo. Eso implica que aquí voy a escribir un más y posteriormente voy a hacer lo mismo. Voy a escribir el numerador multiplicado por la derivada del denominador, pero la del denominador es una potencia. Siguiendo la fórmula, debo de escribir un exponente, que es 2, una base, que es y, un exponente menos 1, que me da 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Luego, esto es menos la derivada del denominador, pero el denominador solamente es una letra, que es la que está aquí, dividido entre el denominador al cuadrado, que vuelvo a aplicar la misma ley de los exponentes. En el miembro derecho me doy cuenta que hay una constante, sabemos que la derivada de una constante es 0, por lo tanto aquí queda un 0. Ya acabé de derivar. Todo lo demás que hay que hacer pues se basa en jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones, me doy cuenta que pues no se puede hacer nada porque no tengo términos semejantes. Por lo mismo, directamente voy a hacer la suma de números racionales. Y esa suma de números racionales obedece a que yo tengo dos denominadores. Voy a calcular el mínimo común múltiplo. Saben que el mínimo común múltiplo se calcula como la multiplicación de todas las bases que hay en el denominador. Y
Y una vez que haya hecho eso, pues tengan en cuenta que siempre hay que acomodar a manera de término. Y a manera de término ya habíamos dicho que lo primero que hay que escribir es el signo, posteriormente hay que escribir el coeficiente, posteriormente hay que escribir la variable con exponente y por último la función exponencial si es que hay, que es una base con exponente. Entonces, comenzando con el mínimo común múltiplo, pues resulta que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de la base x cuadrada por la base y cuarta, solamente para escribirlo en orden. Si yo divido mínimo común múltiplo entre denominador, me va a quedar solamente la x cuadrada. Esta división me da 1, solamente me da la x cuadrada, y esa x cuadrada hay que multiplicarla por todo el numerador. Eso quiere decir que implícitamente también voy a estar utilizando la propiedad distributiva. Y lo agrego aquí. Vamos a utilizar también la propiedad, dejen bajar esto, voy a estar utilizando la propiedad distributiva, y dentro del uso de la propiedad distributiva pues sabemos que se va a distribuir la multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Solamente hay que tener cuidado obviamente en las leyes de los signos y todo lo que haga falta, ¿no? Dejamos las fórmulas por acá abajo, solamente le agregamos esto porque no me lo traje completo. Ahora sí, ya quedó completo. Y entonces, repitiendo, es y cuarta entre y cuarta me da 1. Por lo tanto, solamente hay que multiplicar esta x por todo lo demás. Pero si ustedes se dan cuenta, esto es un 1. Entonces nada más hay que multiplicar la x cuadrada por la y cuadrada. Se escribe en orden y voy a escribir una x cuadrada por una y cuadrada. Obviamente estoy aplicando la propiedad distributiva porque primeramente multiplique por el minuendo. Ahora al multiplicar por el sustraendo, pues entonces también necesito aplicar la ley de los signos. Si se multiplican dos signos diferentes es menos, si son iguales es más. Y vuelvo a hacer lo mismo. Este mínimo común múltiplo entre este denominador implica que y cuarta entre y cuarta me da 1. Y entonces lo que hay que multiplicar es esta x cuadrada por esta x, por este 2, por este y por este que es un 1. Por lo tanto, acomodándolos, pues me va a quedar primeramente el signo menos, luego el 2, luego una x cúbica y luego una y. Acuérdense que primero se escriben las x y posteriormente se escriben las y por el orden que hay en el alfabeto, ¿no? Luego viene un más, por lo tanto el más no va a haber tanta complicación con el signo. Y entonces vuelvo a aplicar lo mismo. Divido mínimo con múltiplo entre denominador, lo que va a implicar es que x cuadrada entre x cuadrada me da 1. Eso implica que lo único que debo de multiplicar es y cuarta por esta x, por este 2, por este y por esta dy en dx. Eso no lo debo de olvidar. Y de una vez aprovechando eso, aquí se me olvidó escribir la dy en la dx porque esta no es 1, esta sí era 1, pero esta no. Entonces no hay que olvidarse que las que no son unos, pues obviamente hay que dejarlas para saber en qué momento debo de dejar unas del lado izquierdo y las otras del lado derecho. Entonces repitiendo, me va a quedar un 2, perdón, un 2 por por una y quinta por una x. Acuérdense de nuevo, estoy dividiendo x cuadrada entre x cuadrada y me da 1. Por lo tanto, esta y cuarta por esta y me da y quinta. Esta x se deja solita y este también se deja solito porque no hay con quién multiplicar. Y hay que escribir el de y en dx. De ahí me estoy comiendo un concepto. Aquí hay una dy en dx. Y el concepto es que aplica una ley de los exponentes. Y acuérdense que la ley de los exponentes habla que si yo tengo una potencia multiplicada por otra potencia con la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Y por último, acuérdense que es un más, y este más por este menos sigue siendo menos. Por eso no hay tanto problema con el signo. Entonces viene un menos, y otra vez voy a dividir mínimo común múltiplo entre denominador. Eso implica que al dividir x cuadrada entre x cuadrada me da 1, y lo único que queda es multiplicar y cuarta por esto, pero este es un 1, por lo tanto 1 por y cuarta pues sigue siendo y cuarta, y esto es igual con 0. Entonces, comenzamos a ver otra vez por jerarquía de operaciones. Pues resulta que jerarquía de operaciones no hay nada que hacer.
Porque no hay nada que hacer, porque aquí hay una raya que implica que esto es un paréntesis. Entonces primero tengo que hacer la resta, la suma y la resta. Y debido a que no son términos semejantes, no puedo hacer esa operación. Entonces la jerarquía de operaciones me lleva a no poder hacer la operación porque no son términos semejantes. Y entonces este que está multiplicando puede multiplicar al miembro derecho. Eso es bajo el concepto de operación inversa. Entonces, con esa operación inversa, pues me doy cuenta que este por este me da 0. Entonces, lo único que voy a escribir va a ser el numerador. Pero en el numerador, recordemos que los que me interesan son los términos que tienen dy en dx. Entonces, de una vez, en el numerador, voy a factorizar. Esa factorización, saben que obedece la factorización. Factorizar es expresar en factores. Y eso obedece al máximo común divisor. Eso quiere decir que el factor común es el dy en dx, que multiplica al primer factor. Vamos a escribir primero, perdón, al primer sumando. Vamos a escribir primero el sumando positivo. Ese sumando positivo es un 2x y quinta, perdón, lo había escrito al revés. Y el minuendo, el signo negativo, es un 2x cúbica y. Fíjense cómo solamente estoy factorizando el dy en dx, pero si ustedes observan hay otro factor común que es el 2, hay otro factor común que es la x y hay otro factor común que es la y. Entonces puedo en el siguiente paso hacer esa factorización. Ahora bien, por operación inversa, aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, aquí tengo otra resta, la operación inversa es una suma. Por lo tanto, en el miembro derecho solamente escribo el y cuarta, que es el que la operación inversa es positiva, y luego el menos x cuadrada y cuadrada, donde la operación inversa fue negativa. Por último, lo que necesito hacer es dejar sola a la derivada. Recuerden que debo de saber cómo calcular a la derivada. Y para poder calcular a la derivada, este que está multiplicando va a dividir. Eso implica que va a ser una operación inversa. Pero de una vez vamos a factorizar. Sabemos que utilizamos el máximo común divisor, donde el máximo común divisor se basa en factor común. Eso quiere decir que en este numerador, porque este va a quedar dividiendo, entonces en este numerador hay factores comunes. Y si ustedes se acuerdan, el factor, el que multiplica, es la y. Pero recordemos que el máximo común divisor también me habla de los exponentes, por eso se llama factorización por máximo común divisor. Y el máximo común divisor me habla que el exponente que debo de escoger es el mínimo. Y el exponente mínimo entre el 4 y el 2, pues resulta que es un 2. Por lo tanto, el que voy a factorizar va a ser a una y cuadrada que multiplica. Recordemos que el procedimiento para obtener el factor que está en el paréntesis es una división. Por lo tanto, si divide en y cuarta entre y cuadrada, por leyes de los exponentes, me queda una y cuadrada. Vamos a escribir aquí la ley para que no quede la duda. La ley de los exponentes habla que si yo tengo la división de dos potencias con la misma base, se deja la misma base y se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Por eso, este 4 entre este 2 implica la resta y me da un 2. Luego, si yo realizo la división, va a resultar que este signo menos entre este signo más me va a quedar un signo menos, y luego al dividir el x por y cuadrada entre el y cuadrada, pues estoy dividiendo la y cuadrada entre la y cuadrada, por lo tanto me da 1, y eso quiere decir que solamente voy a escribir a la x cuadrada, y entonces aquí me queda una x cuadrada. Vámonos al denominador. Recuerden que por operación inversa este va a escribirse en el denominador, pero de esos también tenemos factores comunes debido al máximo común divisor. El factor común me doy cuenta que es el 2, me doy cuenta que es la x y me doy cuenta que es la y. Por lo tanto, escribo al 2 como factor común, escribo a la x y escribo a la y.
Pensando en el exponente mínimo, pues me doy cuenta que el exponente mínimo referido a la x es el 1 que está aquí. Por lo tanto, aquí ya está escrito. Ya saben que por definición de potencia solamente se escribe una vez a la base. Y la y también tiene un exponente mínimo que es el 1. Por lo tanto, como ya está escrita la y, no es necesario escribir el 1 y viene el paréntesis. Recuerden que el método de factorización implica una división. Por eso divido el 2x quinta entre el 2x. 2 entre 2 me da 1, x entre x me da 1, y y quinta entre y, por leyes de los exponentes, me va a dar una y cuarta. Por lo tanto, recuerden que siempre la división se hace elemento por elemento, ¿no? Entonces aquí me queda una y cuarta. Luego, al hacer otra vez la división, va a resultar que la división de este entre este va a ser un menos entre más que me da menos, un 2 entre 2 que me da 1, un x cúbica entre x que me da un x cuadrada y un y entre y que me da 1. Por lo tanto, el resultado es un menos x cuadrada, menos x cuadrada. Y entonces, ¿cómo sé que ya acabé? Ya sé que acabé porque ya no hay operaciones. Pero si ustedes se dan cuenta que hay una división, y si hay una división, observo que puedo hacer la división de los que tengan la misma base. En otras palabras, puedo hacer la división de esta y cuadrada entre esta y, lo que me va a llevar a escribir que al hacer la operación, porque estoy revisando la jerarquía de operaciones, aplico la ley de los exponentes y en una división, bueno, tenemos ahí la división, sabemos que restamos y por lo tanto me va a quedar que la derivada de y con respecto a la variable independiente es primeramente un medio. ¿Por qué escribo el un medio? Porque acuérdense que se deben de separar los coeficientes. El 2 está en el denominador, en el numerador no hay nada, quiere decir que en el numerador debo de dejar un 1, porque no se vale que se deje vacío. Tengo un coeficiente que es un medio. La variable al hacer la división de la y cuadrada entre la y, me queda una y en el numerador, una x en el denominador, y estos deben estar factorizados. Si ustedes se dan cuenta, ahí yo tengo una factorización y esa factorización obedece a la diferencia de cuadrados. Como hay una diferencia de cuadrados, recuerden que si yo tengo una a cuadrada menos un b cuadrada, esto se factoriza como dos paréntesis donde se obtiene la raíz cuadrada del minuendo, luego se escribe un más y un menos de manera indistinta y la raíz cuadrada del sustraendo. Por lo tanto, al yo factorizar utilizando precisamente el modelo de diferencia de cuadrados, tanto en el numerador como en el denominador debo de escribir dos paréntesis. En el numerador es la raíz cuadrada del primero que me da y, indistintamente el menos y el más, y la raíz cuadrada del segundo que me da una x. En el denominador debo de escribir la raíz cuadrada del primero, más o menos, no importa, la raíz cuadrada del segundo, que es una x. Ahora bien, como este ya no tiene raíz cuadrada exacta, pues hasta ahí se deja. Entonces la manera adecuada de escribir el resultado es esto, porque recuerden que los resultados deben estar factorizados. Aquí no están factorizados, por lo tanto ese resultado pues no sería válido, ¿no? Recuerden, todos los resultados deben estar factorizados, deben estar concluidas todas las operaciones y no debe de haber raíces en el denominador y no debe de haber exponentes negativos, para que les quede bien la idea de qué es lo que debo de fijarme para que ya pueda decir que mi derivada está bien, ¿no? Si no tengo bien la derivada, hasta donde yo les digo, pues siempre hace falta, ¿no? Acuérdense que hay que revisar que esté bien contestado el resultado y no quedarme a la mitad. Por último, el último ejercicio que me enviaron fue esta división. Esta división obedece obviamente también a que yo tengo una propiedad de los exponentes y si tengo la raíz de un numerador entre un denominador, lo puedo escribir como la raíz del numerador sobre la raíz del denominador. Obedece también a una ley de los exponentes que menciona que si yo tengo una potencia y le calculo la raíz enésima, esto es la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Como el índice de la raíz es 2, pues sabemos que es un medio
y por lo tanto aplicamos directamente la fórmula de la división. En la fórmula de la división, cuando ya vamos a derivar, entonces debo de escribir que es la derivada de la función que depende de la variable independiente que es m con respecto a la misma variable independiente, y entonces lo primero que hay que escribir es el denominador. Me acuerdo que el denominador es m más 1 elevado a la 1 medio multiplicado por la derivada del numerador. Como el numerador es una potencia, sabemos que es el exponente por la base del exponente menos 1, o sea que es el exponente 1 medio, la base que es m menos 1, elevado a la menos 1 medio, porque estoy haciendo la resta, multiplicado por la derivada de estos. Pero la derivada del minuendo es la derivada con respecto a la variable independiente de una letra, donde me va a dar 1, menos la derivada de 1, donde 1 es una constante, por lo tanto la derivada es 0, y hasta ahí termina la derivada. Me voy con la siguiente parte es menos el numerador por la derivada del denominador, y entonces escribo menos el numerador, donde ahora el numerador es m menos 1 elevado a la 1 medio por la derivada del denominador, que si se dan cuenta va a ser similar a la que habíamos hecho anteriormente, o sea el exponente es 1 medio por la base que ahora es m más 1 elevado al exponente menos 1, que es menos 1 medio. Ya habíamos dicho que si yo tengo el exponente 1 medio y le resto 1, este 1 son 2 mitades, por lo tanto le estoy restando 2 medios, mínimo el denominador común es 2, y hago la resta en los numeradores, utilizo la ley de la resta, pero también el signo negativo que es el mayor, y por eso se obtiene menos 1 medio. Ya lo hemos explicado en la otra derivada, en el otro lienzo. Y luego multiplicado por la derivada de la base, pero la base es una suma, por lo tanto es la derivada con respecto a la variable independiente de la letra que es m, más la derivada de un 1, que habíamos dicho que la derivada de una constante es 0, y por lo tanto hasta ahí queda concluida la parte del numerador en la derivada. Lo único que me hace falta es elevar el denominador al cuadrado, pero el denominador habíamos dicho que es m más 1 raíz cuadrada elevado al cuadrado. Al ser operaciones inversas, pues solamente escribo el radicando. Aquí lo escribo. El otro concepto que utilicé fue operación inversa. La operación inversa es aquella que me regresa al número original. Y entonces ocurre como en la primera derivada que explicamos. Aquí tengo un término separado por una resta y otro término. Y entonces este primer término lo debo de acomodar de acuerdo a lo que yo sé de la conceptualización de términos. Obviamente, la jerarquía de operaciones me lleva a que yo haga las operaciones elemento por elemento. O sea, primero multiplico todos los signos del primer término, luego multiplico todos los coeficientes del primer término, luego multiplico todas las variables con exponentes del primer término, y al último me voy a la función exponencial, que es una base con exponente. Y hago lo mismo con el segundo término. Por lo tanto, la derivada de la función que depende de m con respecto a la variable independiente es... ¿Qué signo tengo? Pues resulta que este tiene signo positivo, este también, este también, este también, y aquí hay una resta que no funge como signo, entonces solamente se queda el signo positivo, el cual no se escribe. Después del signo me voy con el coeficiente. El coeficiente, aquí tengo un medio y aquí tengo un 1. Un 1 por un medio sigue siendo un medio. Recuerden que este es un sustraendo, este es un sumando, y como está dentro de un paréntesis, pues se convierte en una base con exponente, y por lo tanto pues no hay ninguna implicación con lo que hablo con coeficientes. Y entonces vienen las bases con exponentes. Esas bases con exponentes, no es cierto, vienen las variables. Pero las variables, si se dan cuenta, esta no es variable y esta no es variable, porque este es sumando y este es sustraendo. Y como están dentro de un paréntesis, no se llaman variables. Y entonces me voy directamente a la base con exponente. Esta es una base a la 1 medio, esta es una base a la 1 medio, y solamente hay que recordar que si yo tengo exponentes negativos, lo que debo de aplicar es la propiedad de los exponentes, que me menciona que una potencia con exponente negativo se escribe como el recíproco con exponente positivo. Eso implica que una base con exponente va a estar en el numerador, que es m más 1 en raíz cuadrada, y en el denominador hay un m menos 1 en raíz cuadrada. Acuérdense que también la estoy aplicando ya a la otra ley de los exponentes, donde la otra ley de los exponentes me habla
que si yo tengo una raíz, entonces esa raíz la debo de escribir como un exponente expresado en número racional. Vamos a quitar las fórmulas. Y entonces la ley me menciona que si yo tengo una potencia en la raíz enésima, lo que escribo es la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por lo tanto, por eso me quede la raíz cuadrada, ¿no? Y aquí me doy cuenta que tengo una raíz en el denominador. Ya sabemos que la estrategia para racionalizar el denominador es multiplicar por 1. Entonces se multiplica con la misma raíz y el mismo radicando, pero la raíz que está en el denominador. Esta es la importante para que se haga la ley de los exponentes y me quede como resultado un exponente 1. Luego me voy al siguiente término. En el siguiente término otra vez comienzo con signos. Si comienzo con signos, resulta que los signos, aquí tengo un signo negativo, esta es una resta, esta es una suma que pertenece a una función exponencial. Esta suma no implica nada porque le voy a sumar 0, por lo tanto el único signo es el signo negativo. Luego me voy con los coeficientes del coeficiente, que son números. Aquí hay un medio, aquí hay una dm en dm que es 1, y 1 por un medio sigue siendo un medio. Recuerden que este no es número porque es un sustraendo, este tampoco es número porque es un sumando, y los dos forman parte de una función exponencial que es la base con exponente, por eso no se consideran como coeficientes. Entonces me queda un coeficiente que es un medio. Luego variables no hay porque las variables deben ser solitas en la multiplicación, o sea, deben ser factores, y resulta que este es sustrayendo y este es sumando, por lo tanto esas no son variables. Y lo que sigue es la consideración de las funciones exponenciales. Acuérdense que aquí tenía dos funciones exponenciales, una con exponente positivo y otro negativo, por eso apliqué la propiedad y la ley y luego la racionalización, todo eso fue involucrado. Y aquí ocurre lo mismo, tengo una base con exponente, tengo otra base con exponente, se repite que tengo el exponente negativo, por lo tanto en el numerador va a ser un m-1 en raíz cuadrada y en el denominador va a ser un m más 1 con raíz cuadrada. Acuérdense que este es el que tiene el exponente negativo. Ya habíamos dicho que lo que debemos de hacer cuando tenemos raíz en el denominador es precisamente racionalizar el denominador, y por lo tanto la estrategia es multiplicar por 1, y multiplicar por 1 es la misma raíz en el denominador, la misma raíz en el numerador, y es la que está en el denominador, o sea el radicando que está en el denominador es el m más 1, y de ahí ya lo único que me hace falta escribir es el denominador que yo tenía, donde el denominador que yo tenía es el m más 1 y que obedece a que era el denominador al cuadrado. Por eso aquí tengo un m más 1. Y entonces, pues vamos a continuarle. Obviamente aquí vamos a aplicar leyes de los exponentes porque los dos son a un medio. Perdón, vamos a aplicar operaciones inversas. Pero eso se debió a la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dijo que como son números racionales hay que multiplicar todos los numeradores. Y de ahí me doy cuenta que me va a quedar una raíz al cuadrado. Por eso las operaciones inversas regresan al número original, que es el radicando. Y yo puedo escribir que la derivada de la función que depende de la variable independiente con respecto a esa misma variable independiente es en el numerador voy a tener un medio, voy a tener en el numerador una multiplicación de dos raíces, y habíamos dicho que ahí vamos a utilizar la propiedad de los exponentes, que habla que la propiedad de los exponentes, si yo tengo una raíz de un número por la raíz de otro número, si las raíces son idénticas, pues solamente se escribe el producto. Pero ese producto, como es una suma y es una resta, se repite lo que hemos tenido hace rato, tengo un producto de binomios conjugados. Y ese producto de binomios conjugados me lleva a que es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y entonces voy a obtener un m cuadrada menos 1 en raíz cuadrada dividido entre un m menos 1 que obedeció a la operación inversa de multiplicar dos veces a la raíz, y multiplicar dos veces a la raíz es el cuadrado, y por eso había mencionado que una operación inversa. Hacemos lo mismo con el otro término, es menos un medio, ya nos la sabemos que abajo va a quedar solamente un m más 1, no es necesario escribir el paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, y la multiplicación de estos dos, otra vez ocurre que es un binomio conjugado,
Por lo tanto es la raíz cuadrada de m cuadrada menos 1 dividido entre m más 1. Al igual que lo que hicimos en el primer ejercicio, la jerarquía de operaciones me ayuda a tomar la decisión que debo de hacer una operación, y esa operación es la resta de números racionales. Y como voy a hacer la resta de números racionales, esa resta de números racionales me implica que debo de calcular el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es el producto de todas las bases que están en el denominador. Por lo cual, si yo observo las bases, pues hay una misma base que es el 2, pero hay bases diferentes que es la suma y la resta. Eso me lleva entonces a escribir que el mínimo común múltiplo va a ser un 2, porque es la base. Si se dan cuenta, estas bases son iguales, por eso no se escribe dos veces. Y la otra base es un m menos 1 y la otra base es un m más 1. Se multiplican las bases que están en el denominador. No se multiplican dos veces, ¿no? Si se dan cuenta, ahí está repetido el 2, por eso solamente la única base que está multiplicando es el 2, es la misma base. Hago la división, ya saben que la estrategia es dividir mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso implica que este 2 entre este 2 me da 1, este m menos 1 entre este menos 1 me da 1, y lo único que debo de multiplicar entonces es el m más 1 por la raíz, obviamente en ese orden, porque primero van los exponentes enteros y luego van los exponentes racionales, que es el m cuadrada menos 1. Luego hay una operación resta, respeto la operación resta y la escribo tal cual, y hago el procedimiento de dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso me va a llevar a que este 2 entre este 2 me da un 1, este m más 1 entre este m más 1 me da 1, y el único que va a multiplicar es el m menos 1. Por lo tanto, voy a multiplicar este m menos 1 por la raíz, y eso escribo primero al m menos 1 y luego escribo a la raíz, que es m cuadrada menos 1, dividido entre el denominador de toda la fracción, que es un m más 1. Eso, si ustedes se dan cuenta, me lleva a la conclusión que hay una división de una fracción entre otra fracción. Obviamente hay que escribirle un 1 al denominador para que sea un producto de extremos dividido entre un producto de los medios. Recuerden que esa se llama división de fracciones. Lo que voy a hacer va a ser una división de números racionales. No se llama ley del sándwich. No lo escriban. Los repruebos escriben ley del sándwich. Y entonces la derivada de la función que depende de m con respecto a la variable independiente, entonces es el producto de los extremos. Si se dan cuenta, el extremo es esta resta y este 1. Por lo tanto, básicamente voy a escribir solamente la resta. Pero si ustedes observan, tengo un factor común. Entonces, de una vez, como tengo un factor común, aprovechamos y vamos a realizar la factorización utilizando el método de máximo común divisor. Acuérdense que máximo común divisor se debe a factor común. El factor común es la raíz cuadrada. El factor común, espérenme tantito que está ya. El factor común es la raíz cuadrada de m cuadrada menos 1 multiplicado por lo demás. ¿Y qué es lo demás? Pues lo demás es un m más 1 menos, recuerden que este menos multiplica al minuendo y multiplica al sustraendo, por lo tanto ahí le tenemos que agregar una propiedad distributiva, y entonces me queda menos m más 1. Menos por menos me da más. Eso está implicando que también estoy utilizando el concepto de ley de los signos. Si multiplico signos iguales, el resultado es positivo. Si son signos diferentes, el resultado es negativo. Y lo divido entre el producto de los medios. Obviamente en el producto de los medios hay que escribirlo en orden. Primero va el coeficiente, luego va el m menos 1, y luego, si ustedes se dan cuenta, estoy teniendo dos veces el m más 1. Por lo tanto, por definición de potencia,
lo que debo de escribir es que el m más 1 se está multiplicando por sí mismo 2 veces. Eso, recordemos, que se denomina definición de potencia. Y con eso, pues ya tengo la aplicación de varios conceptos en un solo paso. Como sé que ya acabé, necesito revisar mi jerarquía de operaciones. Y conociendo el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que tengo términos semejantes. Este m es semejante con este, el resultado es 0, porque si a 1 le quito 1 utilizando el concepto de la resta, pues me queda 0, y el otro término semejante obedece a este 1 más este 1, como tienen el mismo signo, quiere decir que voy a utilizar la ley de la suma. Números con el mismo signo se suman y se deja el signo que predomina, y ya puedo escribir el resultado de la aplicación de todos esos conceptos. Y entonces, primero el coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Un medio. ¿Cómo sé que es un medio? Porque hay un 1 en el numerador y hay un 2 en el denominador. Acuérdense que este 1 es un 1 que multiplica y que pues nunca se escribe al igual que el signo más, ¿no? Entonces el coeficiente es un medio. Luego, la letra, no hay letra, porque si se acuerdan, habíamos dicho que la m, si le quito una m, si a esta m le quito una m, pues me queda 0. Entonces no hay letra. Luego sigue perdón, se me olvidaba. Fíjense bien, se me olvidaba. Este es un 2 y este es un 2. Perdón, este es un 1 y un 1. Un 1 más 1 es un 2 y 2 por la raíz quiere decir que ese 2 es un coeficiente y se debe de escribir al principio. En otras palabras, aquí hay un 2. Ese 2 surgió de este 1 más 1. ¿Por qué se escribe al principio? Porque es un coeficiente. Y al escribirse al principio, pues ya me resulta que tengo un 2, resultado de la suma, y tengo un 2 del que ya tenía. Por lo tanto, 2 entre 2 me queda 1. En otras palabras, ya no hay coeficiente. No hubo ni coeficiente y tampoco hubo letra. Y lo único que me queda son las funciones exponenciales. ¿Cuál es la primera función exponencial? Es una raíz de m cuadrada menos 1, la cual se puede factorizar. Recuerden que esta es una diferencia de cuadrados. Entonces me va a quedar un m más 1. Recordemos que la factorización obedece a dos paréntesis. Raíz cuadrada del primero, que es una m, indistintamente la suma y la resta, y la raíz cuadrada del segundo, que es un 1. Y como y como el radicando tiene raíz, pues yo escribo raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo. Debido a que el radical es un paréntesis, entonces omito los paréntesis y solamente escribo la raíz cuadrada de m más 1 por la raíz cuadrada de m menos 1. Por eso les mencionaba que es importante cerrar la raíz, porque ahí te das cuenta dónde acaba el paréntesis. El concepto que estoy aplicando aquí precisamente es la propiedad de los exponentes, donde menciona que si tú tienes la raíz de un producto, lo escribes como la raíz del primero por la raíz del segundo. También aquí hay una diferencia de cuadrados y por eso, si yo tengo una diferencia de cuadrados, se escribe como dos paréntesis el cuadrado del primero más menos indistintamente el cuadrado del segundo. Por eso aquí surgen dos binomios, que son estos dos binomios, y por eso cada binomio tiene una raíz, porque proviene de la propiedad de los exponentes. Esa es la razón, ¿no? Ahí están todos los conceptos aplicados. Y en el denominador, pues se escribe el m menos 1 multiplicado por el m más 1 al cuadrado. Recordemos que esos dos ya están factorizados. Factorizar quiere decir expresado en factores. Y si ustedes ya se dieron cuenta, pues precisamente el factor es esta raíz, esta base con exponente y esta base con exponente. Como todos son factores, y recordemos que por definición de exponentes, este 2 quiere decir que está multiplicando dos veces, pues ya todo es factor. Y como ya todo es factor y no hay raíces en el denominador, entonces ahí termina la derivada.